Bien, el Señor los bendiga. Iniciamos la grabación de esta noche, este viernes, las clases de hoy. Vamos a concluir hoy los ejercicios de los sustantivos que habían quedado pendientes hace varias semanitas. La semana pasada terminamos con la parte de verbos y en esta oportunidad vamos a trabajar la parte de sustantivos, una parte muy bonita, muy linda. Entonces vamos a dar compartir la diapositiva. Ahí están viendo la diapositiva. Sí, Bueno, profesor. perfecto. Bueno, estamos con este ejercicio. Habíamos visto un poquitito sobre la segunda declinación. De hecho, a nivel de sustantivos, hay 3 declinaciones. Llamadas así. Primera declinación, que generalmente es femenino. Segunda declinación, que son masculinos y neutros. Y una tercera declinación que hay de todo. Y hay una cantidad enorme de declinaciones o terminaciones. La más sencilla de todas, la más fácil, es esta, la segunda declinación. Por eso la mayoría de cursos gramaticales, cuando comienzan a ver la parte de sustantivos, y hay que tener ahí en claro que el sustantivo es una categoría gramatical. Al menos en español manejamos 9 categorías gramaticales y en griego es parecido. Entonces, saber que el sustantivo es una parte muy importante, muy relacionada con el verbo. El verbo trae el sujeto de la oración, ¿verdad? Cuando dice cantó, él es el sujeto. Y ese él se puede reemplazar por Pablo, por Juan, por etcétera. Entonces, eso es muy importante para ir entendiendo esto. Me decía una hermana que ella ve los programas por diferido, por grabación, y me hacía una pregunta, hermano, dice, ¿usted podría explicarme mejor las funciones de los casos, el nominativo, el genitivo, el dativo, acusativo, vocativo? Yo le dije, no se preocupe. Así le dije, porque en los ejercicios que vamos a ir haciendo, eso se va a repetir tantas, pero tantas veces, que llega el momento en que eso va a ser algo muy sencillo. Entonces, no hay que preocuparse por lo que viene, sino por lo que vamos viendo y por irlo comprendiendo. En el caso de las funciones del nominativo, el genitivo, dativo, acusativo, vocativo, estas funciones nosotros las vamos a ir viendo eh, casi siempre. En los ejercicios van a aparecer siempre sustantivos y en este momento verbos y sustantivos. Los ejercicios anteriores vimos la primera clase de, digámoslo así, ya propiamente la gramática, donde vimos los verbos. En esta segunda clase, que también habíamos visto los sustantivos, vamos a ver los ejercicios de los sustantivos. Pero algo interesante en estos ejercicios que nos va a regalar Guillermo Davis, algo muy importante es que ya aquí no vienen solo sustantivos, sino que vamos a ir uniendo verbos y sustantivos. Es decir, vamos a hacer pequeñas oraciones, pequeñas traducciones. Omito una parte de Guillermo Davis, que es la parte de transformar, digamos, el griego, el español al griego. En realidad eso no nos interesa, lo que nos interesa es traducir la palabra de Dios. Entonces esa partecita sí la omito porque no vamos a ser expertos en pasar del español al griego, nada, sino del griego al español. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Vamos a ir entonces profundizando. El griego es un océano, digamos, igual que el español, igual que cualquier lengua,
constantemente se está aprendiendo, se está descubriendo. Entonces, lo importante es que vayamos conociendo bases para irle agregando más y más y más conocimientos e irlos aplicando. Tenemos entonces los 5 ejercicios que nos da Davis acá y algo muy interesante les decía es la oración. Recordemos la oración, ¿verdad? Recordemos que hay una oración y con estos ejercicios los vamos a ir viendo. Entonces, cada uno de los casos, vean esta tablita que la acabo de hacer. Esta tablita tal vez le va a indicar a esa compañera que nos hizo la pregunta por el canal de YouTube. Y entonces me preguntaba de lo de las funciones del nominativo, el genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Esos son los casos, digamos, en forma. Pero en funciones hay una cantidad enorme. Por ejemplo, el genitivo tiene 2 formas, ¿verdad? Que se llama genitivo y ablativo. El dativo, vamos a echar para atrás, el dativo tiene 3 formas, ¿verdad? 3 formas. En donde está el locativo, el instrumental y el dativo. El acusativo una y el vocativo una. Entonces, estas diferentes formas nos van a ayudar a entender lo que significa una palabra en griego para traducirla al español. Este cuadrito yo le insto para que usted se lo aprenda de memoria o lo tenga por ahí en el cuarto, en algún lado, porque nos va a ayudar a traducir. Se compone de las preposiciones. No estamos viendo todavía las preposiciones, pero resulta que nosotros entendemos las funciones de un sustantivo con las preposiciones. En el caso del griego, las preposiciones que estamos viendo son las que vienen integradas con el mismo sustantivo. Es decir, no le agregan preposiciones aparte del sustantivo, sino que el mismo sustantivo nos dice si esa preposición es nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, a través de la terminación. La declinación me va a decir esta última palabra que aquí está en la parte de abajo. Usted lo ve en color rojo. Por eso está resaltado en color rojo, porque eso me va a decir qué es, digamos, qué caso es, si es nominativo, genitivo, dativo. Si termina en os, yo sé que es nominativo. Si termina en ¿verdad? Esta omicron y es genitivo. Si termina en omega, yo sé que es dativo. Si termina en on, yo sé que es acusativo. Si ese, bueno, estos son, hay una cantidad variada de eso. Yo sé que es vocativo. Y así sucesivamente. Para el nominativo, en el singular es os y en el plural es i, ¿verdad? Omicron iota. Entonces, y lo demás aparece igual. Ven que la diferencia con el español. Por ejemplo, en español, todos son iguales. La desinencia no tiene nada que ver, excepto con el plural. Por ejemplo, yo digo mujer, mujer. Es decir, mujer. En nominativo es mujer. En genitivo es mujer. En dativo es mujer. En acusativo es mujer y en vocativo es mujer. Así es en el español. ¿Qué es lo que hace la diferencia en el español? Las preposiciones. Entonces yo, por ejemplo, puedo escribir, bueno, esto es un artículo, la mujer, porque el nominativo o lo que se llama el sujeto de la oración, este caso no tiene preposición. Vea usted que el nominativo ni el vocativo tiene preposición, solo el genitivo, dativo y acusativo. ¿Lo ve? Estos son los que tienen preposiciones. Entonces, ¿cómo yo distingo un genitivo? Porque yo le agrego de y escribo el artículo de la mujer o de mujer, nada más puedo hacerlo, que es lo que vamos a comenzar a ver. En español le escribo para mujer, le escribo la preposición para y así la distingo. En griego, yo me doy cuenta por la terminación.
Es decir, no necesariamente tiene que haber una preposición. Entonces usted me va a decir, entonces no hay preposiciones en griego. Claro que sí. Aparte de esto, a veces el autor sagrado nos mete una preposición, por ejemplo, is, antes de un acusativo para decir hacia la casa, ¿verdad? Entonces nos mete la preposición is, que son aparte, pero de eso viene un capítulo aparte. Ahorita tal vez lo vea un poquito enredado porque no lo hemos aplicado. Ya lo vamos a ir aplicando. Ahorita nada más es para que le ponga atención a este cuadro. Lo voy a poner donde hay un sustantivo para que usted vea que este cuadrito, ahorita se lo aprende de memoria porque está facilísimo. Genitivo nada más de del dativo a, para, por, con y en. Es decir, generalmente se usa el para. Muchas veces se hace en forma instrumental con, ¿verdad? A veces se hace en forma locativa en, a veces por y a veces a, igual que el acusativo. Pero va a tener una función distinta al acusativo. Entonces tenemos, por ejemplo, en el ejercicio aparece la primera palabrita que ustedes la tenían ahí. No sé si ustedes intentaron buscarla. Yo les dije que lo primero que nosotros hacemos, siempre lo primero es buscar la palabra en el diccionario, ¿verdad? Ese es el primer ejercicio, buscar la palabra en el diccionario. Yo voy a ver si puedo pasar esto a una segunda parte aquí para usar el diccionario y usarlo aquí, ¿verdad? Aquí voy a usar el diccionario. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando vemos una palabra es buscarla en un diccionario. Estamos en tiempos tecnológicos muy distintos donde necesitamos hacer las cosas lo más exactas y lo más rápidas posibles, ¿verdad? Entonces tenemos la palabra, por ejemplo, aquí aparece la primera palabra, liso o lito, ¿verdad? De ahí viene la palabra paleolítico y cuestiones parecidas. El litos es piedra, ¿verdad? El litos es piedra. Pero ¿dónde me voy a dar cuenta yo? Cuando yo lo busco en el diccionario. Entonces yo, por ejemplo, aquí en el diccionario voy a escribir la palabra lito, ¿verdad? Lito, así como usted la ve. Voy a hacerlo en grande para que usted pueda verlo en el celular. Usted ve que vienen dos opciones, lito y liton. Pues obviamente la primera, ¿verdad? Usted la ve que se aparecía el ejercicio. Le hacemos el clic y ahí encontramos la palabra lito, lo que significa la situación gramatical, de dónde viene y una concordancia por aquello de que yo quiera hacer un estudio en todos estos textos de la palabra lito para ver qué significan todos los textos si yo tengo el Nuevo Testamento griego. Yo le voy a hacer un pantallazo a lito que viene de litos o lisos y aquí la tengo. Este es el pantallazo. Aquí tengo lito. Lito, bueno, va a significar piedra, pero me interesa la situación gramatical, ¿verdad? Entonces es un sustantivo masculino singular dativo. Entonces, este lito yo lo voy a ubicar dentro de este cuadro. Lo puedo buscar de dos maneras. Lo puedo buscar viendo la terminación omega con una iota suscrita y yo inmediatamente lo encuentro aquí. Usted dice, mire, pero es que tiene artículo, ¿por qué no viene con el artículo? Bueno, las palabras griegas, a veces el autor utiliza el artículo y a veces no. Entonces, eso lo vamos a ir viendo cuando hagamos ejercicios de traducción del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que el hito, la estoy ubicando aquí, termina en O, digamos en lo que se llama la omega, ¿verdad? En rojo la B, termina en O. Entonces, eso significa que lito es piedra. Bueno, piedra. Pero entonces esta piedra, ¿cómo la voy a traducir igual a la otra piedra del genitivo, el nominativo, el acusativo? Que parece el caso de mujer. Bueno,
porque la estoy pasando a español. En griego sí me dice qué caso es, pero en español, si yo pongo piedra, la palabra piedra la uso en muchas funciones. Yo puedo decir la piedra para la piedra, a la piedra con la piedra, piedra, digamos, como una especie de admiración. Entonces, en el griego es donde usamos este cuadrito. Dice que es dativo. Significa que a esta palabra piedra yo le tengo que agregar aquí uno de estos. Puede ser a piedra, para piedra, por piedra, con piedra o en piedra. Usted le puede poner el que usted quiera. Digámoslo que yo le pongo en piedra. Hablando de que esa imagen se hizo en piedra o algo así, pero yo le pongo en piedra. Ahí dice en piedra. En español hay que usar dos palabras, la preposición más esto. Por eso está este cuadrito. Que usted escoge uno de estos a la hora de traducir, ¿verdad? Ahí usamos lo que se llama el contexto para ver de qué está hablando. Entonces depende de lo que esté hablando el texto, lo que llaman la perícopa. Así usted va a traducir la palabra. Entonces, ahí tenemos eso. Bueno, en el diccionario, otra cosa que encontramos es el paradigma. El paradigma me dice que el litus. Es aquí donde yo busco el término. Por ejemplo, usted, ¿qué hice yo con estas palabras? Yo comencé a hacerlas y hacer esto que usted ve aquí. Esto es un trabajo de muchos años, donde yo voy anotando todas las declinaciones del sustantivo litus. Yo sé que este es el paradigma, ¿verdad? Es este. Y el paradigma litus, esto es lo que me está dando. Entonces yo lo empecé, vamos a enseñárselos, yo se los he enseñado ya. Por ejemplo, lo que son sustantivos los tengo aquí todos. En una hoja electrónica en Excel, yo he ido anotando todas, masculinos, femeninos y neutros, todas las palabras que yo voy encontrando. Un poquito afectado en las glándulas, disculpen, pero ahí nos queda clarito, ¿verdad? La palabra es masculina, ma, por eso aquí las palabras masculinas yo las hago en una estructura celeste, las femeninas en una estructura rosada y las neutras en una estructura color vino. Bien, esa es la primera palabra que encontramos aquí, en piedra, o con piedra, o por piedra, o para piedra, o a piedra. ¿Está bien? Eso ya usted lo escoge. Y este es el paradigma, que no sería malo que usted, ahora que lo ve en la pantalla, usted en su casa, en una hoja electrónica, si no tiene hoja electrónica y dice que yo no sé ni usar Excel, no sé usar la hoja electrónica. Bueno, agarre, mis primeros años, hace bastantes décadas, con el griego, yo lo hacía en un cuaderno, porque cuando yo aprendí griego, las computadoras no habían llegado aquí a Pérez Celedón. Y yo aprendí griego hace bastante tiempo, entonces yo lo hacía a mano y tenía, por cierto, que en un cuaderno, ahí comenzaba a anotar todos los sustantivos con las terminaciones en color rojo, como están aquí, para guiarme. Entonces, eso es un consejo. Bueno, la primera palabra está traducida en piedra o con piedra, por piedra, porque es dativo, ¿verdad? Es dativo. Pasamos esto. Tenemos la segunda palabra. Esta palabra es la segunda del primer ejercicio, cosmo. Yo lo primero que hago es buscar la palabra igual en el diccionario, ¿verdad? Esto es porque yo necesito que aprendamos que el diccionario es fundamental. Cosmo, aquí está, yo le escribí, abajo veo la opción, le doy el clic y aquí está la palabra cosmo, le doy un pantallazo. Este es el primer paso para entender una palabra. Y aquí la tenemos ya con el pantallazo. Veo la situación gramatical, que es la que me interesa. Y en la situación gramatical, lo que veo es que es un sustantivo
es importante, ¿verdad? Es un sustantivo dentro de las categorías gramaticales, es el sustantivo y está en masculino, singular, genitivo. Ma, masculino, sí, singular, G, genitivo. Eso es lo primero que yo veo. Y viene de cosmos, ese es el paradigma. Entonces yo busco la palabra cosmos, ahí donde yo le dije a usted que yo tengo todo. Usted lo va a tener en un Profesor, cuadernito. Dime, campeoncito. disculpe, profesor, que le interrumpa. Yo hice los ejercicios cosmo, genitivo, singular y lo traduje de cosmos, pero ¿cómo yo puedo aprender cuándo es masculino o cuándo es femenino? Perfecto, perfecto. Muchas gracias por su pregunta. Vean, las palabras ya fueron definidas en el género. Digamos, lo primero que vemos de una palabra es el género. El género está definido y no hay forma de saber, digamos, no hay una señal que me indique que es masculino, que es femenino, es neutro. Generalmente las palabras que se traducen, que tienen declinación os, u, o, generalmente son masculinas, pero hay palabras femeninas que llevan esta misma estructura. Entonces, no es seguro. La única forma de saber si la palabra es masculino y femenino es el diccionario, ¿verdad? Es el diccionario. En el diccionario, por ejemplo, viene este orden. Por ejemplo, aquí viene ma es masculino. Usted sabe que esa palabra es masculina. Ma, viene el género, viene de primero en la palabra. El segundo es el número, ¿verdad? El número. Nosotros así usamos la palabra número. Y el tercero es el caso, ¿verdad? O la función, como usted quiere llamarle. Entonces, lo primero que viene es el género. Si es masculino, femenino, neutro. Muchos diccionarios que son escritos, porque yo tengo diccionarios escritos, es bueno que usted tenga un diccionario escrito, a veces no le funciona la computadora, entonces ya ahí tenemos que usar, o no tiene internet, tiene que usar el diccionario. Después, lo vamos a ir viendo, después de la palabra escriben el artículo. Muchos diccionarios impresos. Pero no hay forma, no hay una estructura que me indique que esas palabras son masculinas, femeninas o neutras. La mayoría de femeninas, vamos a ver una estructura, pero es la mayoría. Aquí estamos aprendiendo que esta estructura, os, u, o, on, en singular, plural, i, on, is, us, i, esta estructura es masculina en la mayoría de palabras, pero no en todas. Hay unas que son excepción. Entonces, ahorita ustedes van a aprender el género de las palabras, porque lo vamos a ver, lo estamos viendo en este ejercicio, que estamos viendo la declinación de los temas en O, que son masculinos, ¿verdad? Son masculinos. Pero hay unos femeninos. Entonces, eso nos va a ayudar. Las pocas excepciones se pueden buscar en un diccionario, las pocas excepciones, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento, vean qué interesante algo que yo he visto. Muchas palabras difíciles de determinar el género, el escritor sagrado le escribe el artículo. Entonces, a través del artículo, porque estos artículos que usted ve aquí son masculinos. Cuando la palabra lleva uno de estos artículos es que es masculino. Los artículos femeninos son otros diferentes. Ahorita en este programa no estamos viendo artículos, pero los vamos a ver la otra semana. Aquí estamos viendo que el artículo me va a decir si es masculino, femenino o neutro. Nada más que va a ver usted que en los neutros, el genitivo y el dativo son los mismos. En el genitivo neutro, el género neutro, tiene el genitivo y dativo igual que el masculino.
Entonces ahí podemos prestarnos para alguna confusión. Eso es lo más o menos lo que podemos decir. Pero no hay duda que necesitamos el diccionario para saber si es masculino, si es femenino o es neutro, ¿verdad? Y hay otras pistas que ustedes lo van a ir viendo. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo voy viendo la gramática, yo de una vez anoto, esta palabra es masculina y la pongo en una estructura celeste. Esta palabra dice el curso de gramática que es neutra. De una vez la agarro y la voy poniendo como neutra. Y le voy poniendo los artículos así como usted lo ve en este ejemplo. Ahora, cosmo, ¿verdad? Que yo lo traduzco como cosmos, pero también existen otros sinónimos, ¿verdad? No es solamente cosmos. Muchas Biblias van a traducir cosmos como universo, otras como mundo. Entonces, yo voy a usar siempre cosmos como cosmos, ¿verdad? Porque es el equivalente del griego. Nuestra palabra cosmos viene del griego. De ello lo heredamos, entonces lo sigo usando de igual manera. Bien, hasta ahí vamos bien. Si hay alguna duda, con toda tranquilidad, me la dicen así como hizo don David. Ahora, vamos a ver. Tenemos que cosmos es cosmos. ¿Está bien? Vamos a la segunda parte, a usar la tablita esta. Cosmo, tengo que buscarla. Vea las dos letras finales, una ómicron, una ypsilon, U, se lee y es un diptongo. Entonces, esa la voy a encontrar aquí. Claro, yo hago trampilla y veo el diccionario que me dice masculino, es masculino, singular, está en el singular, en la columna del singular, y en el genitivo, me está diciendo, está en el singular genitivo, es decir, me está diciendo que es esta. Pero yo, sin necesidad de que el diccionario me lo diga, yo puedo determinar a través de la terminación Omicron Y, que es un genitivo, que es esta. Entonces, es un genitivo. Entonces, tengo que usar la tabla y veo el genitivo. Porque yo sé que es cosmos, pero lleva una preposición antes. Entonces lleva o de o del. Es decir, aquí dice de cosmos o del cosmos. O desde. Aquí faltó desde. Desde es desde. Después lo corrijo. Desde, de o desde, porque del es la preposición de más el artículo el. Entonces es de o desde, ¿verdad? Entonces, desde cosmos o de cosmos. Eso significa esto. Noten ahí cómo el español necesita una preposición para cada palabra, mientras que el griego no. Con solo la terminación, ahí está diciendo que ahí dice de cosmos o desde cosmos. Ahí vamos bien. Yo espero que sí, ahí me vayan captando. Vamos a la tercera palabra del primer ejercicio. Y aparece esta palabra, sronon. La palabra soronon, lo primero que yo hago, primer paso, buscar en el diccionario. Es lo primero, es lo que me va a guiar para yo no perderme y llegar a la iglesia haciendo una traducción rápida y tal vez me equivoqué porque estas palabras son muy simples, pero hay palabras que sí nos pueden confundir. Sronon, y aquí lo busqué, está aquí, que aparece en Lucas 1:52 y 22:30 esta palabra. Me voy directamente a acá, tomo el pantallazo y la traigo aquí a la pantalla. Sronon, esta es la palabra que estoy buscando, que es esta misma. Y me dice en la situación gramatical, que es un sustantivo, me está diciendo la categoría gramatical de primero. Me dice ma, que es masculino, ¿verdad? El género masculino. Me está diciendo que sronon es masculino. Que es plural, es decir, que hay que ubicarlo acá. Y me está diciendo que el caso es genitivo, es decir, que es también genitivo. Pero a diferencia del anterior, es un genitivo plural. ¿Ven? En el plural genitivo. Entonces, ¿y qué
este es el paradigma. Esto es, si usted las palabras las tiene ordenadas alfabéticamente, tronos, usted busca tronos y ¿qué es trono? Significa trono. Y en este caso, como es plural, usted sabe que está aquí. Por dos razones. Una, porque el diccionario me lo dice. Y segundo, porque la terminación on, usted la encuentra en rojo aquí. ¿La ve? Entonces, es un genitivo plural o un plural genitivo, como usted quiera decirle. Entonces, es un genitivo. Si es un genitivo, entonces es tronos. Pero yo tengo que agregarle, ve aquí ya yo le agregué las preposiciones en este caso, ¿verdad? En este, yo le agrego de tronos, pero puede ser desde tronos. Recuerda, de o desde en el genitivo. Ahí dice de tronos o desde tronos. Y ahí tenemos ya el primer ejercicio realizado. Vamos al segundo. Vea que aquí vamos aprendiendo las funciones de los casos, que fue la pregunta que me hizo una compañera, por cierto, de Venezuela, que me hizo la pregunta en el canal de YouTube. Tenemos dos palabras y aquí vamos a formar la primera oración. Y vean, esto sí, vamos a ir a aprender a hacer oraciones. Van a ver que es facilísimo, facilísimo. Porque aquí aparecen ya dos palabras que forman una oración. Loginomu, loginomu, ¿verdad? Entonces, lo primero que encuentro es esta palabra. Agarro una por separado y después le hago la sintaxis para ver qué es logi. No sé qué es logi. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, cuando usted vea una palabra, es acudir al diccionario. Y este logi, usted ve el ejercicio. Si usted ve aquí, ve que vienen dos. Toma la primera, que es esa. Y aquí tenemos que logi es un sustantivo masculino plural nominativo que viene de logos, dicho. ¿Verdad? Vamos a ver, logi. Entonces tenemos que es este, logi, que es un sustantivo. Ve qué interesante. Vamos a ir gradualmente, nos lleva Guillermo Davis por este paso para aprender. Logi es un sustantivo masculino. Y vean las mismas, en el caso de David, vaya viendo que todas terminan igual. Os, u, o, on, todas han terminado igual. Todas llevan la misma estructura. Todas son masculinas. ¿Ve? Masculina, en este caso dice masculino, plural, plural. Aquí estamos con la columna de los plurales. Y nominativo, esta primera. Entonces tenemos que es este, logi, ¿verdad? Logi significa, dice aquí que significa dichos, ¿verdad? Dichos, nada más. Entonces es dichos. ¿Lleva alguna preposición? No, los nominativos ni los vocativos llevan preposiciones. Nada más ahí dice dichos, dichos. Y aquí venía logos para que usted buscara, porque usted lo va a ordenar por logos. El logos, el dicho, el discurso, el tratado, el verbo. Es decir, tiene un montón de significados esta palabra, una de las palabras más importantes. Entonces tenemos que ahí dice dichos y no lleva ninguna preposición, como usted lo ve aquí. Nada más dichos, así se traduce. Muchas personas, cuando no viene artículo, le agregan el artículo indefinido, una. Yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo porque a veces se usa para malinterpretaciones o interpretar mal la Sagrada Escritura. Mejor déjelo así como está y así se entiende. Bien, vamos a la segunda. Ahí dice dichos y aparece una segunda palabra, nomu. Nomu. ¿Cuál es el primer paso? Buscar en el diccionario. Nomu, ¿verdad? Nomu, la busco en el diccionario. Abajo me aparece la opción. Le doy un clic. Esto le tomo un pantallazo. Lo llevo acá para poder analizar la segunda palabra.
y me dice que gramaticalmente es otro sustantivo. Es decir, dice que es masculino, que es singular y que es genitivo. Masculino, otra, masculino, vean las terminaciones, son las mismas. Eso me va a indicar que la mayoría de palabras que terminen con estas son palabras o sustantivos masculinos. Luego dice que es genitivo, que es singular, es decir, nos vamos a tener a la columna de los singulares y que es genitivo, caso genitivo. Este genitivo significa que estamos hablando de nomo de esta palabra. ¿Ve? Y nomo, otra forma de buscarla es por la terminación U. Y vean que es la misma. ¿Ve? Ley significa ley, pero tengo que agregarle una preposición. Entonces, el genitivo se le agrega la preposición de o desde, que no la anoté aquí. De o desde. Dichos de ley. Ahí significa de ley, ahí dice de ley. Con una palabra está indicando la preposición que viene agregada en la declinación. Dichos de ley. ¿Ven? Así de sencillo es esto. Decía, Profesor, dime. perdón si interrumpo. No se preocupe, para Sí, eso estamos. Esa es la sí, idea de la clase. gracias, profesor. Si estoy haciendo la traducción con esos dos sustantivos, en la traducción sería correcto agregarle el artículo la para que se pudiese leer dichos de la ley. Sí, sí. De hecho, muchas Biblias lo hacen. Cuando ustedes van a ir viendo, viene lo que se llama, eso se llama un artículo tácito u omitido. Es decir, que a veces no lo menciona, pero usted se lo agrega. Pero teniendo en cuenta lo siguiente, hablemos del artículo. Teniendo en cuenta que muchas veces el escritor sagrado omite el artículo al propio para indicarnos que ese sustantivo es un sustantivo, por ejemplo, atributivo. Entonces, más adelante lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, eso lo encontramos, por ejemplo, en Juan 1:1, que en la segunda cláusula aparece Dios con artículo y en la tercera cláusula aparece Dios sin artículo. En la segunda cláusula, Dios con artículo significa Dios el Padre. En la tercera cláusula, Dios es un sustantivo atributivo, es como decir un adjetivo. Entonces, a veces el griego lo usa. Sin embargo, en la mayoría de casos, no vienen artículos y digamos, el traductor agrega el artículo, ¿verdad? Pero sí se puede hacer. Igualmente agregar, por ejemplo, a veces sustantivos que no aparecen o verbos que no aparecen, porque muchas veces nosotros hablamos así, ¿verdad? A veces decimos una palabra y estamos omitiendo un verbo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, pero claro que sí, David, sí se puede agregar, ¿verdad? En este caso, dichos de la ley se puede agregar. Siempre veamos el contexto para ver si el autor quiere omitirlo al propio o sencillamente se le omitió y porque no lo considera necesario, así era parte del lenguaje del griego, ¿verdad? Pero sí, claro que sí. Bueno, aquí entonces tenemos ya la segunda oración contestada. Vea usted el montón de cosas que vamos aprendiendo, porque vamos con los ejercicios a ahondar en muchas cosas que tal vez teóricamente no se vieron. Vamos a ver el tercer ejercicio y agrega el autor otro gradito de dificultad. Estamos hablando ya del verbo. Entonces viene una primera palabra en este ejercicio que es leggi. ¿Lo ven? Leggi. La palabra leggi, en este caso, leggi, lo primero que yo hago es buscarla en el diccionario, ¿verdad? Yo no me complico, la busco en el diccionario, leggi. Ahí está. Y la veo aquí. Le doy clic, le tomo un pantallazo y me la llevo para acá, ¿verdad? Leggi. Entonces resulta que leggi, aquí yo la busqué
Resulta que leggi es un verbo de la categoría gramatical que hemos visto, sustantivos y verbos. No hemos visto pronombres, no hemos visto artículos, no hemos visto todo lo demás, participios, etc. Entonces, es un verbo. Eso es lo primero. Y que es un presente indicativo activo tercera singular. Bueno, vamos a ir viendo esto despacio. Viene del paradigma Lego. Entonces yo busco Lego, ¿verdad? ¿Dónde lo voy a buscar Lego? El paradigma. Bueno, usted lo va a tener en su casa porque usted va a ir haciendo las palabras y le va a ir agregando las terminaciones de todo lo que usted va encontrando. Como yo tengo también uno de verbos, lo puede ver aquí. Verbos. Aquí tengo este de verbos, ¿ve? Aquí tengo el verbo acuo con todos los tiempos, lo que llama paradigma. Aquí yo esto lo he ido agregando conforme pasan los años. Voy llenando y llenando y llenando lo que voy encontrando y usted también tiene que ir llenando y llenando y llenando y llenando. ¿Estamos bien? Ahora, voy a dejarle el ejercicio cerca por aquello de que lo requiramos en algún momento aquí, para que si lo buscamos, usted lo tenga a mano. Entonces tenemos que leggi es un verbo. Veamos las características. Primero viene una pre, que significa presente. El tiempo presente. Recordemos que hay 6 tiempos en el griego. Comenzamos a ver el tiempo presente en la lección antes de ver el sustantivo. Luego viene el modo. Int significa indicativo. Hay 5 modos en griego. Aquí para abajo siguen más modos. Viene la voz activa. Recuerde que hay 3 voces. Yo la voz activa la pongo en amarillo. Es decir, donde el sujeto realiza la acción. Jorge canta. Él realiza la acción. Jorge está cantando. Pero si Jorge se baña, él no está haciendo la acción. Bueno, ahí sí la está haciendo. Jorge es bañado. Digamos que es un chiquito o algo así. Entonces, ahí la acción del sujeto es pasivo. A eso se refiere la voz. En este caso, la voz es activa. El sujeto realiza la acción. Y luego viene 3S, que significa tercera persona singular, el verbo. El verbo, hay que saber que los verbos se conjugan, igual que el español, ¿verdad? Tenemos tres personas en singular y 3 en plural. Primero es lego. Yo digo, legis. Tú dices, leggi. Él dice, vamos al plural. Nosotros decimos, segunda, vosotros decís, tercera, ellos dicen. En el presente, así se conjuga. Entonces, dice aquí que termina en I, es decir, epsilon iota. Busco una que termine en epsilon i, aquí está. ¿Ven? No hay otra. Así se van a conjugar la mayoría de verbos en presente indicativo. Presente indicativo, así, presente indicativo activo, así se conjugan. Entonces, pero el diccionario me lo dice, presente, presente, indicativo, indicativo, activo, activo, tercera singular, 1, 2, 3, me está diciendo, ¿ves? El diccionario me ayuda y me economiza tiempo para yo no buscar, ¿verdad? Me economiza, porque cuando esto se llene de verbos, va a costar contener toda la cantidad de palabras que tienen estas estructuras y a veces diferentes. Entonces el diccionario me economiza eso. Entonces yo digo, tú dices, él dice, y aquí dice, él dice. Ese él que aparece aquí omitido, porque no viene, ¿verdad? Siempre viene con el verbo. Ahí dice, él dice. En una oración tenemos él dice. ¿Está bien? Por ahí vamos, porque la oración es muy importante. Este él está omitido, ¿verdad? Pero es que el solo hecho de que esté el verbo ahí, sabemos que él dice. Ese él a veces se reemplaza por Pedro, por Pablo, por Ana, por María, etcétera. Él dice, María dice, Juana dice, fulano dice, etcétera. Él dice, nada más. Y vamos a ver qué dice, porque puede ser que dice o puede ser que el que dice no venga. Vamos a la otra palabra, pasamos a la otra diapositiva y aparece oclo.
¿Qué hacemos primero? Buscar el diccionario. Eso es lo primero. Buscar el diccionario, aunque la palabra sea conocida, ¿verdad? Oclo. Y aquí la encuentro. Usted la puede ver. Le doy un clic. Le doy un pantallazo si yo quiero hacer el estudio con la concordancia. Y aquí oclo lo tengo aquí. Es esta palabra que busqué. Oclo. Y me va a decir que esta palabra oclo es un sustantivo, lo primero, fundamental, es masculino, es decir, es un sustantivo masculino, por eso está en celeste, es número singular, no en el plural, sino en el singular, habla de una, no de muchas, y está el dativo me está diciendo que es dativo. Luego me va a decir que viene el paradigma es Oglus. Para yo buscarlo, usted lo va a ordenar en lo que usted va haciendo. Lo primero es que tenemos que hacer ese ejercicio de ir haciéndolo, aunque sean en fichitas o no sé, en hojitas aparte y usted los tiene todos ahí grandes, que usted lo pueda buscar rápidamente. Aunque sea a mano aprende uno más. Tenemos que es dativo y singular, es decir, esta columna, es decir, me está hablando de este. Si usted lo compara, es exactamente el mismo, oglo. Y oglo significa multitud, ¿verdad? Multitud, en los dos viene la palabra multitud, significa multitud. Entonces yo pongo la palabra multitud, pero el dativo, yo tengo que agregarle antes una preposición. A multitud, para multitud, por multitud, con multitud, en multitud. Yo escogí para multitud y aquí yo le agregué lo que le dije a David, la multitud. Dice para la multitud, es para que suene bonito, porque aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Pero literalmente ahí lo que dice para multitud. Pero como dice David, para que suene bien en algunos casos, yo lo traduzco, dice para la multitud. Y eso usted lo va a encontrar en las traducciones al Nuevo Testamento a montones, ¿verdad? Pero hay que ver, sí, la diferencia, ¿verdad? Porque la gramática nos habla para interpretar un texto mejor. Bien, entonces aquí diría el, ¿verdad? Que viene omitido. La mayoría de casos, igual que la, él dice para la multitud. Ahora, yo quiero que ponga atención a esto. Él dice para la multitud. Lo voy a escribir aquí. Él dice, porque usted tiene que entender la oración. Ahí dice, él dice para la multitud. Ya sabemos quién es él, ¿verdad? Él puede ser Jesús, puede ser Pedro, puede ser Carlos, no sé, pero usted lo tiene que buscar en el contexto, a ver quién dijo para la multitud. Lo más normal es que el que dijo fue Jesús, si es él en el Evangelio. Él dice. Entonces vea la oración. El verbo es dice, ¿está bien? Como el verbo es dice, ¿quién dice? ¿Quién realiza la acción de decir? Él, ¿verdad? Que está omitido. Él es el sujeto de la oración. Esto tenemos que tenerlo presente. Y de dice para la multitud es lo que se llama un predicado. ¿Verdad? Este es el sujeto y este es el predicado. Siempre las oraciones en español, aunque en el griego le dé vuelta a esto, porque a veces esto viene en otra parte, usted lo va a ordenar primero el sujeto, el verbo en el predicado, que inicia con el verbo, y luego va todo lo demás, que se llaman complementos. Y así vamos ordenando la oración. Ahí, en estas dos palabritas en el griego dice, él dice para la multitud. En dos palabritas dice una cantidad de palabras en español. Bueno, ahí termina esa. Vamos a la cuarta. Y tenemos otra oración pequeñita, ¿verdad? Para que usted también practique con esto, porque esto es lindísimo. Encontramos la primera palabra, lambanomen. Lo primero que yo hago es buscar en el diccionario. Entonces, lambanomen, ¿verdad? Y aquí aparece de primero, le doy un clic, aquí le doy un pantallazo, me lo llevo para acá y resulta que lambanomen, lo tenemos aquí, es la situación gramatical de esa palabra es la siguiente.
Primero es un verbo. Ya no es sustantivo, es un verbo. Es decir, que es el verbo, es la parte más importante de la oración, porque con él podemos sacar el sujeto y también indagar sobre los complementos del verbo. Entonces tenemos que lambanomen, la oración la vamos a analizar aquí. Lambanomen, entonces es un verbo que es presente, es decir, es presente. Bueno, aquí viene el paradigma lambano. Yo busco en mis ejercicios la palabra lambano y resulta que busco de lambano el presente. En segundo lugar dice el indicativo. Y en tercer lugar dice voz activa, es decir, este color amarillito que usted ve aquí. Y luego dice 1P, primera plural. Es decir, en plural, la primera P, primera persona plural. Lambanon, ¿ve que es la misma? Entonces lo conjugamos. Todos los verbos se conjugan. Yo lambano lo voy a traducir por agarrar, ¿verdad? Pero resulta que también puede ser asir o puede ser tomar. Digamos, hay muchos sinónimos. A mí me gusta agarrar. Entonces dice lambanomen, bueno, conjugamos el presente. Yo agarro, tú agarras, él agarra. Nos vamos al plural. Nosotros agarramos, agarramos. Aquí está. ¿Quién agarra? Nosotros. Entonces aquí usted escribe nosotros, porque eso significa nosotros agarramos. La mayoría de veces se omite, digamos, el sujeto, ¿verdad? En este caso, el pronombre personal se llama. Nosotros agarramos y luego no hay nada más que hacer ahí. Ya está claro. Nosotros agarramos. Vamos a la otra palabra. Y viene la palabra Arton. Yo busco la palabra Arton en el diccionario. Arton. Y aparece aquí. Le doy un clic. Le doy un pantallazo. Me lo llevo para acá. Y Arton, aquí lo tengo. Dice la situación gramatical de Arton. Dice que es un sustantivo, primero. Luego que es masculino. Vean las terminaciones, todas son iguales, os, u, o, on, etc. Singular, en este caso es singular. Arton está en singular. Y en el caso acusativo, Bueno, entonces pongan mucha atención porque aquí viene algo importante. Agarramos y dice, bueno, primero acusativo, vea que es ¿verdad? Porque es en la columna del singular y en la fila del acusativo, es este. Arton se traduce pan, pero aquí le agregamos, como es acusativo, le agregamos la preposición a. Pero suena muy feo. Agarramos a pan. Así sonaba antes, pero a nosotros nos suena muy feo. Nosotros hablamos diferente. Nosotros decimos agarramos pan, pero sabemos que es un acusativo. Es decir, no es un sujeto de oración, sino que puede ser un complemento directo. ¿Qué agarramos nosotros? Pan. Entonces, no le pongo la preposición. Se la omito y la dejo sin preposición. Eso se puede hacer. Ahora veamos la oración. Nosotros agarramos, don David dice, pongámosle el artículo, el pan. Nosotros agarramos el pan. El verbo, quiere decir que todo esto es predicado, ¿cierto? Y nosotros, está omitido el artículo nosotros, y digo omitido porque en otros casos va a aparecer. Este es el sujeto de la oración. Ahorita vamos a diferenciar en una oración dónde está el sujeto y dónde está el predicado. Porque en el griego, después vamos a ir viendo que el griego nos hace una ensalada con las palabras.
y a veces pone por acá el artículo. De hecho, el artículo de una palabra puede estar en el final o en otro lado. Eso ocurre. Bien, vamos al quinto ejercicio. Y aquí viene una oración, remata con una oración un poquito grande porque es una oración con 4 palabras. Y una oración que tiene verbo. Veamos, a ver. Primero aparece la palabra ojlos, ojlos, igual, ojlos, ¿verdad? La busco en el diccionario, aparece aquí. Le doy un pantallazo, me lo llevo aquí a la sala de estudio para yo estudiarla, ojlos. Veo la situación gramatical de la palabra. Dice que es un sustantivo, categoría gramatical. Dice que es masculino. Es decir, uso la estructura celeste que son los artículos masculinos. Está en singular, en la columna de singular. Y está en nominativo, no es nominativo. Es decir, que estamos hablando de esta palabra, ojlos, en nominativo. Es multitud. Bueno, este es el paradigma, que es para buscar las palabras, ¿verdad? Como yo las clasifico. Ojlos es multitud. Escribo la palabra multitud, pero recuerden que el nominativo no lleva preposición, nada más multitud. Muchos, como ya le dije, y en muchas Biblias usted lo va a encontrar, que va a escribir el artículo indefinido, una multitud. O como dijo David, el artículo definido. La multitud, que mucho en la Biblia los hace, usa cualquiera de los dos, sin alterar el texto. Tenemos la palabra multitud. Nominativo, no hay preposición. Continuamos con la segunda palabra. Y la segunda palabra es aquí. ¿Qué hago primero? Busco en el diccionario. Aquí, ¿verdad? Cometí un error. Aquí. ¿Verdad? No, cometí un error. Ahí. ¿Verdad? Cuando no sale es porque tenemos un error. Ahí está, aquí. Exactamente igual. Lo verifico en mi pantalla. Y pasamos aquí. Y dice que aquí lo llevo a la pantalla acá. Aquí. El verbo ir, ¿verdad? Y aquí veo la situación gramatical. Es un verbo, no es sustantivo. Está en presente, entonces busco acuo, del verbo acuo, ¿verdad? Ese es el paradigma. Busco el presente de ese verbo. Busco el modo indicativo de ese verbo. Busco la voz activa, ve que está en amarillo. Y dice tercera singular. Es decir, del singular, la tercera línea. Y lo conjugo. Vamos a ver. Yo oigo, tú oyes, él oye. Oye. ¿Quién oye? Él. ¿Verdad? Él. Él. La multitud. Ella. Es decir, este él es lo mismo que ella. ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Qué me indica esto? ¿Quién oye? La multitud. La multitud. Ya usted sabe cómo separar entonces el sujeto del predicado. Si este es sujeto y este viene a ser representado por esto, entonces ya sabemos quién es el sujeto. ¿Está bien? La multitud o multitud oye o una multitud oye. ¿Está bien? Este él o este ella viene a ser representado por esto. Y usted dice, pero ¿por qué ella si es un masculino? Bueno, es que muchas palabras griegas que son masculinas tienen que pasar a una traducción femenina en español. No hay otra forma, pero eso hay que tomarlo en cuenta porque toda una estructura de una perícopa se puede malinterpretar si no tomamos en cuenta el femenino y el masculino, ¿verdad? En el caso de óculos, que es masculino, óculos es masculino en griego. En español, multitud es femenino, la multitud. Usted no dice el multitud, no, la multitud. La multitud oye. Pasamos a la otra,
Y aparece la palabra logo, que lo primero que yo hago es buscarla en el diccionario. Logo, y le doy un clic, le doy un pantallazo, me lo llevo para acá, logo, aquí está logo, y veo la situación gramatical. Es un sustantivo masculino, por eso en azul, vea las terminaciones, todas son iguales. Singular, está en la columna del singular y dice acusativo, es este. ¿Qué quiere decir? Que singular acusativo es esta palabra. Que es lo mismo decir que es la palabra que termina en on, ¿verdad? En on. Pero esa es. Logon es acusativo. Y acusativo dice que significa dicho. Ahí está, dicho. Pero también significa palabra, verbo, logos, ¿verdad? Muchos lo traducen, oye, palabra, dicho, oráculo. Es decir, hay muchas, las Biblias utilizan muchos sinónimos. Yo uso la palabra dicho. Multitud oye dicho, pero está en acusativo. Es decir, yo le puedo agregar la preposición a, nada más que suena feo. Multitud oye, ha dicho, suena feo. Entonces, no lo vamos a poner, lo dejamos ahí omitido. Multitud oye dicho, ¿verdad? Y yo creo que ahí queda claro ese. ¿Verdad? A recordarles que logos es el paradigma a la hora de usted buscarlo. Vamos a la otra, a nomo. Nomo es la última. Nomo, igual, lo buscamos en el diccionario. Ve cómo uno se va aprendiendo las palabras. Facilito, nomo. Le doy un pantallazo, me lo llevo para acá. Sí, 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 pero esa palabra ya la vimos. Sí, claro, ya la vimos. Nomo. ¿Qué tiene nomo? La situación gramatical. Es un sustantivo masculino, viene masculino. Viene singular y viene genitivo. Caso genitivo. Es decir, que es esta. Si usted la ve, exactamente es la misma. Nomo. Termina en U. U. Viene de nomos, que es el paradigma, ¿verdad? Nomos. Y en el genitivo, me voy para el genitivo porque aquí yo agrego la palabra ley, pero tengo que agregarle la preposición. Entonces, le agrego de o desde. Multitud, oye dicho, de ley o desde ley. Cualquiera de las dos. O desde la ley o de la ley. Literalmente, multitud oye dicho de ley. Una multitud oye el dicho de la ley. Y ahí usted juega con eso. Sin alterar el sentido del texto, ¿verdad? Priva que así es el texto. Ahora, aquí tenemos esta oración. El verbo es aquí. Ya lo vimos porque ya vimos que ese es el verbo. Oye. Este es el verbo. Es decir, que esto es parte del predicado. ¿Quién oye? Él o ella. Ojlos, la multitud. Quiere decir que si la multitud oye, este es el sujeto de la oración. La multitud o una multitud. Ojlos. Y noten algo muy interesante. Ojlos está en nominativo. Es decir, generalmente los nominativos son sujetos de oración. Generalmente, no todos. ¿Verdad? Entonces, eso, tómele cuidado que los nominativos, caso nominativo, son sujetos de oración casi siempre. Y el resto, desde oye hasta el final, es predicado de la oración. Es decir, que aquí está el verbo y aquí están los complementos. ¿Qué se resuelven? Si usted quiere saber qué tipo de complementos, recuerdan aquel montón de preguntas que hacíamos para usted analizarla. Pero ahorita no nos interesa. Ahorita nos interesa que usted nada más distinga el sujeto del predicado. Bien, ahí termina la lección. Voy a dejar de compartir. Primero voy a quitar esto. Y no sé si hay alguna
pregunta ahorita. Vamos a buscar esto. Dejar de compartir. Bien, ahí Raúl me puso un dedito. Excelente, don Raúl. No sé si Sí, hay estuvo alguna buena la duda. lección, profesor. Muchas gracias, don Raúl. Y yo espero que sea de mucha bendición. Y mientras más la escuchemos, más vamos a ir entendiendo más profundamente esto. Lo que viene es fácil, como siempre les he dicho, ¿verdad? El griego es más fácil que el español. Bajo esa consigna vamos a seguir aprendiendo. No sé si hay preguntas, si hay dudas, si hay inquietudes al respecto sobre este ejercicio. Yo les dije que estaba precioso, a mí me encanta estas primeras partes porque uno va poniendo las reglas sobre la mesa. Y si esto se entiende bien, lo que viene se va a entender mucho mejor, porque a esto le vamos a ir agregando artículos, luego vemos el adjetivo, hasta ahí viendo todas las categorías gramaticales de la oración. Dudas, preguntas, inquietudes, seguimos grabando. Recordar, lo dejo grabando por aquello de que sea la misma pregunta de alguna persona que nos esté viendo en el canal. Así que, o está bien, está clarito, conciso, preciso y macizo. Yo lo Bueno, aprecio así, mi querido profesor. Excelente. Entonces, bueno, profesor, por mi parte no hay duda. De verdad que en la medida que hemos ido avanzando, sí se va entendiendo más claro. De verdad que sí. claro Excelente. que sí. Ujú. Muchas gracias, don Raúl. Sí, y don David. Conforme pasa el tiempo, lo vamos a ir viendo más sencillo, más facilito, y vamos a ir retomando, ¿verdad? Y aprendiendo y escribiendo en un cuaderno. Ojalá escribir todos los paradigmas y tenerlos ahí y separar. En hojas amarillas voy a tener los verbos, en hojas verdes los sustantivos, en hojas cafés los adjetivos, porque eso lo vamos apilando en diferentes libros y lo vamos ordenando como un portafolio. No sé si en Venezuela existen los portafolios, que usted mete una hoja de primero, luego le mete la otra de tercero, la otra la pasa de primero y ahí usted va ordenando el diccionario y tenemos un diccionario personal que vamos corrigiendo hasta contextos bíblicos para ayudarnos y terminamos traduciendo el Nuevo Testamento de una manera sencilla y después nada más irse profesionalizando para lo que viene, que digamos que son ya el griego 2, que es muy elevadito, pero muy bueno, es apasionante. Bien, mis queridos hermanos, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, dejo Profesor, de... Dime, don David. no interrumpa todavía la grabación. Mm, estaba pensando si se lo decía en el privado o en público. Voy a sugerirlo en público, ¿no? Porque usted en la clase comentó que si no tiene la computadora, usted tiene su diccionario aparte, ¿no? Profesor, ¿qué posibilidades hay de que usted, primero entendiendo su tiempo, su ocupación, ¿sí? Yo estoy muy consciente de ello. ¿Qué posibilidades hay que para las próximas clases o el próximo viernes, de ser posible, nos pueda crear el mismo cuadro, tanto de los verbos como de los sustantivos, exclusivamente las desinencias? Porque si por alguna razón X, Y o Z yo no puedo accesar al diccionario, ya yo tengo no sé si llamarlo, profesor, el paradigma o las desinencias ya, voy a usar la palabra en el cuadrito, sí, en la reseña que me da el modelo, las desinencias como tal. No sé si me hice explicar, profesor, y disculpe. Sí, vea, es un poquito complicadillo por varias razones. Una, porque yo pienso que el Excel, si usted sabe Excel, comienza a montarlos en Excel. Si no, yo prefiero, digamos, para los principiantes, yo prefiero el sistema manual, donde usted se compre un portafolio
y va metiendo las palabras en el orden alfabético que usted las encuentra más fácil. Yo pienso Profesor, que perdón, eso, dime. disculpe, no me di a entender, no me di a entender. A ver, no estoy hablando de las palabras, no. Estoy hablando simplemente de la desinencia, nada más. Ejemplo, hoy vimos las dos. Vimos las desinencias de los verbos griegos como en dos palabras y lo demás que vimos fueron las desinencias de los sustantivos. Usted lo puso en la clase, usted la tenía, solo que esas desinencias iban acompañadas de una palabra completa. Yo lo que estaba era como yo por lo menos en mi teléfono no lo pude apreciar bien, a pesar de que lo agrandé, lo estiré hasta donde más pude, no pude apreciar totalmente las desinencias que usted nos hizo. Entonces lo que estaba sugiriendo es simplemente hacer una idea, una diapositiva exclusivamente de la desinencia. Ajá. Sí, lo que podemos hacer es que en el programa que sigue, sí, usted me dice cuando no la ve para yo agrandarla. Digamos, la computadora tiene esa virtud. Entonces yo agarro la desinencia y la hago total, pantalla general. Y entonces, Eso también puede ajá, ayudar, profesor. Muy bien. claro que sí. Y entonces usted le toma, si la pueden, vea, la computadora nos adelanta montones, ¿verdad? Porque usted en la computadora puede guardar. Bueno, yo es que no soy muy diestro para el celular, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que hace maravillas con un celular. Yo no. Yo hago más cosas a través de la computadora. Entonces, en una computadora usted lo hace grande y le toma un pantallazo y y se imprime, ¿verdad? Eso es una forma. Y se imprime hasta color y todo el asunto. Pero en la otra lección le vamos tomando un pantallazo a estas diferentes desinencias de las palabras, ¿verdad? Y que nos quede el proyecto de ir haciendo el diccionario cada uno, ¿verdad? Que cada uno vaya desde la primera palabra que vimos ya con los verbos, todas esas palabras de los ejercicios, irlas tomando e ir haciendo ya el diccionario, ¿verdad? El diccionario completo para que lo usemos en las traducciones. ¿Está bien, don David? ¿Quedó clarito? Sí, profesor, muchísimas gracias. Bueno, que el Señor me los bendiga ricamente y nos vemos el próximo viernes si el Señor lo permite. Amén, amén. Buenas noches a Amén. todos. Gracias, Igualmente, don profesor. Raúl. Igualmente, don David. Nos vemos, David. Nos vemos, profesor.